Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el gusto de presentar al profesor Eduardo Klein, del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar, y que tiene a su cargo el Laboratorio de Sensores Remotos y Análisis Geoespacial, con quien estaremos conversando sobre los sensores remotos y su impacto en el conocimiento de los océanos. Bienvenido, profesor Klein. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué son sensores remotos y cuáles son sus aplicaciones más conocidas? Sensores remotos es un término que abarca un conjunto de tecnologías bastante amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, sensor remoto puede ser la cámara fotográfica que usamos para diariamente tomar fotos familiares, y básicamente es una tecnología en la cual el sensor, el instrumento, registra una característica del objeto a distancia, sin estar en íntimo contacto con el objeto que nos interesa. Así pues, la cámara lo que hace es básicamente captar la imagen o la energía electromagnética que está reflejando el objeto al cual yo le estoy sacando foto y lo registra en un sensor. En el caso especial de los sensores remotos, que son los que nosotros estudiamos, hablamos de cámaras especializadas muy parecidas a las que tenemos nosotros en nuestras manos, pero que están a bordo de una plataforma en órbita, un satélite a más de 400 kilómetros de altura y a veces hasta muchos más kilómetros de altura. ¿Cuáles son sus aplicaciones? En general, las aplicaciones de los sensores remotos satelitales, las imágenes de satélites son muchas, y yo creo que hemos estado acostumbrados recientemente a utilizar con bastante frecuencia, por ejemplo, Google Earth, y es una aplicación en la cual nos permite a nosotros encontrar una dirección, tal vez ver una foto de satélite de un sitio donde estuvimos, incluso ver nuestra casa, donde vivimos, nuestro carro. Y otras aplicaciones más comunes que también nos estamos viendo a diario es, por ejemplo, cuando encendemos la televisión y vemos el pronóstico del tiempo y vemos una persona que nos está explicando con una pantalla atrás un mapa o una imagen de la Tierra que se ve que es tomada desde el espacio, con los continentes delineados, que es artificial, porque los continentes no tienen esos límites, o los países no tienen esos límites, y un grupo de nubes que además entonces pone una peliculita que se va moviendo y va animando, ¿no? Esas imágenes son tomadas por un sensor que está a bordo de una plataforma, que es un satélite, que está tomando fotos de la Tierra cada 15 minutos. Y esas son tal vez las aplicaciones de los sensores remotos espaciales más conocidas para la persona normal. ¿Por qué se usan los sensores remotos para estudiar los océanos? Esa es una tecnología bien interesante, porque imagínate tú que tenemos el interés de hacer un mapa de la temperatura del mar, por cualquier razón, del mar Caribe sureste, que va desde Trinidad hasta, pongamos, el límite entre Colombia y Panamá. Estamos hablando de una distancia aproximadamente de unos 2.000 kilómetros, ¿no? Tradicionalmente, ¿qué se hacía? Bueno, uno se embarcaba en un buque oceanográfico equipado con personal y con los instrumentos adecuados para medir la temperatura, e íbamos registrando la temperatura de acuerdo a un patrón establecido, y así recorríamos todo el área de estudio hasta tener pues una visión completa de la temperatura del área de interés de nosotros. Eso tiene varios problemas, ¿no? Primero, los costos. Hoy en día operar un barco oceanográfico, estamos hablando de miles de dólares por día de operación. Y por otro lado, los tiempos en los cuales nosotros estaríamos ejecutando esa campaña, estaríamos hablando de un par de meses probablemente, desde que salimos de Trinidad hasta que llegamos a Panamá haciendo un recorrido. El problema fundamental de eso es que la temperatura que yo medí en el lado de Trinidad ya definitivamente cambió cuando yo estoy llegando al otro lado. Entonces no tengo una visión sinóptica al mismo tiempo de todo el área de estudio. ¿Qué pasa entonces si yo puedo montar un termómetro en forma de una cámara que registre una porción del espectro electromagnético que determina la temperatura, que es el infrarrojo térmico, y la monto a 400 kilómetros de altura? Una cámara que tiene una resolución alta y entonces que saque una sola foto de ese espacio completo. Tenemos en ese instante una foto sinóptica de la temperatura del mar de todo el espacio simultáneamente. Nos resolvió el problema. Ustedes dirán, bueno, ok, los costos de lanzar un satélite son muy altos, sí, pero a la larga resulta que es una tecnología más barata que mover barcos oceanográficos. Si yo quisiera tomar la foto del mar o medir la temperatura del mar al mismo tiempo, tendría que embarcarme en 15, 20 barcos oceanográficos al mismo tiempo. Eso es extremadamente costoso. Cuando además consideras que ese satélite puede estar sacando esa misma foto todos los días, entonces empieza a sumar beneficios y a descontar los costos asociados a tener que hacerlo manualmente todos los días, cosa que es imposible. Entonces eso representa una ventaja enorme para la observación del océano, sobre todo para observar fenómenos de gran escala, cosa que no se hacía anteriormente por estas limitaciones justamente de ir a medirlos in situ. ¿Cuáles son las características de los océanos que se pueden observar desde el espacio?
Actualmente hay muchísimas características del océano que se pueden ver. Anteriormente, digamos, había mucha más limitación por la tecnología fundamentalmente, y se comenzó, como hablamos al principio, los satélites veían fundamentalmente los patrones en nubes en la atmósfera, con miras a predecir o utilizarlo en los modelos de generación de estados del tiempo, patrones climáticos, ¿no? Ese era como tal vez el interés más grande. Después, en los años 70, a principios de los 70, empezaron a surgir misiones de satélites destinadas a observar la superficie de la Tierra, ya no la atmósfera, sino la superficie de la Tierra. Y fueron orientadas fundamentalmente a aspectos continentales, a las zonas terrestres, vegetación, cultivos, etcétera, etcétera, zonas de inundación de los ríos, predicción de catástrofes, etcétera, etcétera. Después empezaron a generarse cámaras, sensores especializados que registraban porciones del espectro electromagnético que eran características de ciertas características, valga la redundancia, del océano, como por ejemplo temperatura del mar. La temperatura del mar es un factor bien interesante para estudiarlo porque además está asociado con los cambios climáticos en la Tierra. También se puede medir, por ejemplo, pigmentos, el color del mar, y ya en el año 73 los Estados Unidos lanzó un satélite diseñado exclusivamente para ver el color del mar. ¿Para qué quiero ver el color del mar? Bueno, porque la productividad primaria, es decir, la cantidad de nutrimentos o de elementos nutritivos que tiene el mar, se puede medir a través de la cantidad de fitoplancton, que son esas pequeñas algas que flotan, que se presentan en un momento dado. Un océano más nutritivo tendrá más cantidad de fitoplancton, y el fitoplancton, al ser una planta que fotosintetiza, tiene pigmentos usualmente verdes. Entonces, si yo veo el color del mar con una cámara que puede ver el color verde, yo puedo saber si ese océano es más productivo o menos productivo, dependiendo de la intensidad del color verde que yo estoy registrando. Otras cosas más sofisticadas se pueden ver también, como por ejemplo olas. Yo puedo medir la altura de la superficie del mar de forma muy precisa, en el orden de centímetros, utilizando un sensor o un emisor, en este caso, que trabaja en ondas de radar. Envío una onda de radar y mido el tiempo de rebote, y eso me da a mí la altura si yo tengo una altura de referencia conocida. Puedo medir vientos, por ejemplo, velocidad y dirección del viento en la superficie del mar. Con la medición de la altura, por ejemplo, del mar, se pueden detectar patrones de corrientes. Y entonces la cantidad de información que yo puedo tener hoy en día utilizando estos sensores remotos para observar es enorme con comparación con 20 o 30 años en el pasado. ¿Podría mencionarnos ahora algunos aspectos interesantes que hayan sido encontrados con esta tecnología y que hayan cambiado la percepción actual del océano? Sí, fíjate que nuevamente retomando el tema de que hoy en día podemos tener visiones de espacios muy grandes, visiones sinópticas simultáneas de espacios muy grandes. Hay un fenómeno oceanográfico que tal vez es el más importante o el más relevante para nosotros, que es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño nosotros lo hemos sufrido cuando hubo la crisis eléctrica y hubo una sequía asociada a la intensidad del fenómeno del Niño, que es un fenómeno oceanográfico que ocurre en el Océano Pacífico. Vean la conexión que hay entre cosas que pasan en el Océano Pacífico a miles de kilómetros de donde estamos nosotros con lo que pasa acá. Y ese fenómeno se extiende a lo largo de todo el océano. Estamos hablando de 5.000 kilómetros o más kilómetros de longitud. Entonces, básicamente el fenómeno del Niño se caracteriza por una diferencia de temperatura entre el lado oriental de la costa de Sudamérica y el lado occidental en la costa de Oceanía del Océano Pacífico. Cuando el fenómeno del Niño ocurre, aguas calientes se desplazan en sentido oeste-este y resulta que al final del año, por eso se llama el Niño porque viene con la Navidad, etc., hay un calentamiento anómalo de las aguas de la costa del Suramérica Occidental. Eso en el año 73 tuvo una consecuencia nefasta para la producción, por ejemplo, de pesca de sardina y de anchoveta peruana. Perú era el segundo productor de pescado del mundo. Y debido a ese fenómeno del Niño, que no pudieron predecirlo, no podían saber que venía, pues hubo una sobrepesca y una explotación en exceso de la cantidad de peces que podían sacar y la pesquería prácticamente colapsó. A raíz de eso se comenzaron a establecer mediciones de la temperatura del mar a lo largo del Océano Pacífico con boyas, pero después se orientaron satélites a medir esa temperatura. Y entonces hoy en día, por ejemplo, nosotros entendemos que el Niño empieza a desarrollarse a principios de año, entre enero y marzo, cuando el agua caliente, porque la estoy viendo con un satélite, empieza a desplazarse como una ola muy lenta hacia el oriente del Océano Pacífico. Y entonces puedo yo hacer las predicciones.
Por ejemplo, controlar el esfuerzo pesquero, por ejemplo, saber que cuando hay un fenómeno del Niño en esas regiones de Sudamérica Occidental ocurren grandes inundaciones, grandes precipitaciones, por ejemplo, en nuestros países tropicales del Caribe ocurren sequías. Entonces, gracias a los satélites hemos podido entender cómo funciona el Niño en términos de temperatura. Ese mismo fenómeno lo puedo ver, por ejemplo, yo en altura del nivel del mar. Porque usualmente con el sistema de corrientes que hay en el Océano Pacífico, el agua del occidente, en el lado de Indonesia, está más alta, el nivel del mar está más alto que el lado de Sudamérica. Cuando el Niño se dispara, esa agua empieza a moverse y empieza a descender el nivel y aumentar el nivel del otro lado. Si yo tengo un satélite que me puede medir la altura, además de la temperatura, puedo entonces entender con dos variables cómo ese fenómeno se está moviendo. Eso a nivel global. Otra de las cosas interesantísimas que yo creo que han sido claves para el entendimiento de nuestro mar Caribe, por ejemplo, fue en 1973, un investigador venezolano que trabaja en la Universidad del Sur de la Florida, Frank Mueller, demostró, utilizando imágenes de satélite de un sensor que se llamaba sensor del color de las zonas oceánicas costeras, que el impacto del río Orinoco en términos de nutrientes se propagaba casi hasta la isla de Puerto Rico. Cuando uno pensaba que el impacto era muy local, Golfo de Paria, Frente Atlántico, no, el Orinoco realmente, con su cantidad de nutrientes que está aportando al océano, en cierto momento del año el impacto llega casi hasta Puerto Rico. O sea que prácticamente el oriente del mar Caribe está afectado por lo que está saliendo por el Orinoco. Y esos son ejemplos que de no tener sensores montados allá arriba a 400 kilómetros no lo hubiéramos podido ver. Hubiera sido demasiado costoso verlo. ¿Cuáles son las perspectivas en las aplicaciones de observación del océano desde el espacio? Hoy en día yo creo que existe una tal cantidad de información, incluso hay una información depositada en sistemas de almacenamiento informático tan grande que no puede ser analizada en el conjunto de todos los centros de investigación que existen en el planeta. Hay una panoplia de satélites de diferentes países orbitando la Tierra, produciendo información de forma continua, cosa que hace que es muy posible que cualquier persona interesada en un lugar del planeta relativamente poco estudiado, como es nuestro país, por ejemplo, consiga imágenes de satélites que nunca más en la vida han sido analizadas. Y es una fuente de información fabulosa para estudiantes, para profesionales, para investigadores. Sin embargo, hoy en día hay como una crisis en los sensores, en los satélites de observación de la Tierra, porque las misiones que han sido lanzadas por estos grandes países occidentales que tienen la capacidad financiera para montar un equipo de esos en órbita, han ido apagándose. Por ejemplo, esta misión muy conocida del Landsat, que empezó en los años 70 para observación de la Tierra, el último satélite, el Landsat 7, dejó de funcionar hace algunos años. El satélite europeo, el Envisat, que es un satélite enorme del tamaño de un autobús, que tiene un sensor para observar el color del océano muy preciso, dejó de funcionar hace algunos meses. El otro satélite importante que tenía la NASA, que el sensor se llama SeaWiFS, para observación también del océano, dejó de funcionar hace un par de años. El sensor que tenemos nosotros más contacto, que es uno que se llama MODIS, que vuela en 2 satélites, está a punto de finalizar su misión. Entonces hay como un espacio en el cual no ha habido el reemplazo de los satélites tradicionales de observación del océano por los satélites que vienen. Sin embargo, hay otras tecnologías que están surgiendo que proveen oportunidades interesantísimas para estudiar los océanos. Por ejemplo, muy recientemente, estamos hablando de algunos meses atrás, están en órbita 2 misiones para medir la salinidad del océano. Entonces dirán, bueno, medir la salinidad es como complicado, eso es un componente químico. ¿Cómo puedo yo a través de una foto medir la cantidad de sales que hay en el agua? Bueno, hay una tecnología que permite por conducción eléctrica de las ondas determinar la cantidad de sales que tienen. ¿Y cuál es la importancia de medir la salinidad en el océano? Bueno, el océano circula, las grandes masas de agua del océano, estamos hablando de los océanos Atlántico, Pacífico, la parte norte del océano Atlántico, circula y en esa circulación, ese movimiento de aguas distribuye el calor de la Tierra y eso tiene que ver mucho con el clima de la Tierra también. Y no solamente desde el punto de vista superficial, sino que hay una circulación profunda donde aguas más frías y pesadas, por ejemplo las aguas nórdicas, se hunden, circulan por la parte de abajo del océano y emergen por otro lado y en ese proceso transporta el calor. Si nosotros entendemos los patrones de salinidad, por ejemplo, podemos entender cómo cambian esos patrones de circulación y nuestros modelos de predicción climática van a ser muchísimo mejores. Por otro lado, no solamente estas tecnologías nuevas que están midiendo estos parámetros que no se pensó nunca que se podían medir, sino que la disponibilidad de los sistemas de distribución de datos cada vez es más eficiente. Entonces, un estudiante hoy acá en la universidad puede sentarse en un computador y tener una imagen de satélite del mar venezolano que ha sido tomada 20 minutos atrás.
Entonces, eso abre una posibilidad enorme para estudiar los fenómenos de una forma muy dinámica que antes no se podía. Finalmente, ¿cuáles han sido los aportes que en estos estudios ha realizado la Universidad Simón Bolívar? Yo creo que en la Universidad Simón Bolívar, a partir del año 2000, cuando empezamos a trabajar con imágenes de satélite de una forma más sistemática, se han hecho un par de aportes, tres aportes importantes que yo creo que han contribuido al entendimiento de cómo funciona nuestro mar. Yo creo que el más importante de todos es el relacionado con el proyecto Cariaco. El proyecto Cariaco es una serie de tiempo hidrográfica que se lleva desde 1996 con visitas mensuales a una estación en la fosa de Cariaco. La fosa de Cariaco queda entre Cumaná y Margarita. Todo el mundo que ha ido a Margarita en ferry le pasa por encima de la fosa de Cariaco. Es un hueco en la plataforma continental de 1500 metros de profundidad y que tiene características muy particulares, no tiene oxígeno en el fondo, es un sitio único en el mundo. Y un conjunto de investigadores de diferentes instituciones hemos trabajado en ese proyecto desde hace mucho tiempo. Y uno de los aspectos importantes es el monitoreo, el registro de la temperatura superficial de toda el área del oriente de Venezuela a través de sensores remotos. Entonces hemos allí podido estudiar un fenómeno que se llama el fenómeno de la surgencia. Surgencia es la emanación de agua fría del fondo de zonas más profundas, 200 metros de profundidad, que surgen a la superficie por el efecto de los vientos. El viento empuja la parte de arriba y de la parte de abajo surge el agua fría y cargada de nutrientes. Al estar cargada de nutrientes, pues da posibilidad de que ese océano sea mucho más rico en términos de productividad, en términos de alimento, y es por eso, por ejemplo, que Oriente tiene esa altísima producción pesquera. Prácticamente todos los peces y la producción de sardina que había hasta hace algunos años venía fundamentalmente de Oriente, y se debe gracias a ese fenómeno de surgencia que puede y fue monitoreado y sigue siendo monitoreado hoy en día a día, con satélites de esa zona del oriente del país. Ese es como tal vez el proyecto más significativo a nivel nacional. Durante la invasión de la Lemna del lago Maracaibo, que es una planta flotante que causó mucho revuelo en el 2004, si mal no recuerdo, porque se acercó a las grandes ciudades del lago y impedía las actividades de pesca, generaba malos olores, etcétera, etcétera. Nosotros pudimos también observar y seguir la invasión de la Lemna a través de imágenes satélite, y fue la universidad que le propuso a las instituciones que le estudiaban, tanto el Instituto de Conservación del Lago como la Gobernación del Estado Zulia, le dio herramientas para que ellos pudieran, utilizando programas informáticos desarrollados por estudiantes nuestros acá, y ellos instantáneamente, en cuestión de minutos, podían estimar dónde estaba la Lemna, cuánto había, para dónde iba, cómo era su evolución, y hoy en día también se sigue monitoreando sistemáticamente. Y yo creo que otra aplicación interesante en la cual se ha contribuido es en la identificación de la biodiversidad marina de las comunidades locales, costeras. No solamente con los sensores remotos podemos ver temperatura, clorofila, olas, sino que también podemos penetrar un poco dentro del agua, no mucho, unos 10 metros en zonas costeras, unos 30 metros en zonas de islas oceánicas, y podemos ver lo que hay en el fondo. Es como si nos montáramos una lancha y asomáramos hacia afuera y vemos qué es lo que hay en el fondo. Entonces podemos identificar corales, podemos identificar praderas de fanerógamas, fondos arenosos, fondos fangosos, y eso nos permite a nosotros hacer un mapa de la distribución de todos estos ecosistemas marinos que tiene Venezuela, que antes no se sabía. Y entonces, desde el punto de vista de conservación es interesantísimo, porque si tú quieres conservar, por ejemplo, los arrecifes de coral, tú tienes que primero saber dónde están, segundo, cuánto hay, y tercero, cómo están. Entonces ya, una vez tenemos el mapa de dónde están, cuánto hay, porque lo podemos medir, vienen otros grupos de investigación y entonces hacen proyectos con estudiantes, investigadores, y determinan el estado actual de conservación. Así podemos, por ejemplo, seleccionar sitios para escoger aquellos lugares donde deberían preservarse por sus características particulares, donde los sensores remotos han ayudado definitivamente a identificar esas localidades. Y yo creo que esas son tres contribuciones importantes que ha hecho la universidad, y deberíamos sentirnos bien orgullosos de eso. Profesor Klein, muchísimas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros sobre los sensores remotos y su impacto en el conocimiento de los océanos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.